Estados Unidos de América, la potencia de nuestros días, la principal economía del mundo, el ejército más poderoso del mundo. Sin dudas, el país más influyente de nuestra era, dominando industrias de todo tipo, desde empresas militares como Lockheed Martin hasta empresas tecnológicas como Apple o Google. Empresas de entretenimiento como Universal y Disney. Estados Unidos sin duda se ha convertido en el mayor representante del desarrollo, el poderío militar y la influencia internacional. Pero como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Para saber cómo Estados Unidos se posicionó como la potencia número uno, es necesario saber la historia. La Revolución Americana comienza en el año 1776, cuando las 13 colonias británicas se rebelan contra la corona debido a las medidas impositivas que esta misma había tomado contra sus colonias. Desde un inicio, los Estados Unidos consolidó un sistema democrático con una constitución sólida y leyes claras que permitían el libre comercio y el crecimiento de una industria interna que cada año se hacía más fuerte. En 1845, Estados Unidos de América anexa Texas y bajo la doctrina del destino manifiesto inicia una rápida expansión hacia el oeste. En 1846, Estados Unidos y México entran en un conflicto militar, el cual termina con una victoria estadounidense y la redacción del Tratado Guadalupe Hidalgo. México tuvo que reconocer la anexión de Texas a Estados Unidos y aparte de eso ceder un vasto territorio que incluía los territorios actuales de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado, Kansas y partes de Kentucky y Texas. Este conflicto fue crucial en la expansión de los Estados Unidos. Luego de eso, en 1861 estalló una guerra civil en Estados Unidos, la cual fue ganada por el bando unionista y abolicionista, que también influyó en una sociedad más capitalista y de economía liberal. Con la expansión hacia el oeste y la consolidación de una industria competitiva y con vastos recursos naturales, Estados Unidos consiguió consolidar una industria militar competente y un poder industrial cada vez más grande. En 1898, Estados Unidos entra en una guerra con el cada vez más debilitado Imperio Español, la cual resulta con una victoria estadounidense y los territorios de Puerto Rico, Filipinas y Guam son cedidos a Estados Unidos y España debe reconocer la independencia de Cuba. Con esta derrota finaliza la historia del Imperio Español en América. Con la entrada del siglo XX, Estados Unidos ya era una de las potencias más importantes, con una de las economías más fuertes y recibía millones de inmigrantes, principalmente de Europa noroccidental y más leve pero significativa de Europa Oriental y el Imperio Otomano. Ya a principios de este siglo, Estados Unidos era referente mundial en la innovación, industrias como el automóvil, la aviación, la energía y la electrónica. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa y la finalización de esta con la victoria de los aliados que contaban con el apoyo de Estados Unidos y la rendición y disolución del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano y la caída del Imperio Ruso que, aunque fue un aliado, capituló antes de finalizar la guerra y se convirtió en un país socialista, la URSS. Estados Unidos se convirtió en la potencia principal y su población crecía cada vez más. Pero uno de los acontecimientos cruciales para el ascenso de Estados Unidos, no solo como una potencia mundial, sino como el mayor poder en Occidente y en el mundo, fue la Segunda Guerra Mundial. Después de 1933, Alemania había empezado un rearme bajo el régimen nacional socialista de Adolf. Ya saben a quién me refiero. Con una política agresiva y expansionista, el régimen radical había anexado la región checoslovaca de los Sudetes en 1938. Y según el pacto de no agresión con la Unión Soviética, Ribbentrop-Molotov invadió la parte occidental de Polonia, lo cual provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero la participación de Estados Unidos comenzó cuando el Imperio de Japón, que estaba sufriendo un bloqueo comercial de parte de Estados Unidos, ataca el puerto y base de Pearl Harbor, lo cual despertó al gigante americano y llevó a Estados Unidos a declarar la guerra contra Japón y contra sus aliados. En el escenario europeo, Estados Unidos participa en la batalla del Atlántico Norte y en el desembarco de Normandía,
Mientras que en la batalla del Pacífico, Estados Unidos derrota a Japón en batallas como la de Midway, Guadalcanal, las Islas Ryukyu y posteriormente lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, las dos bombas nucleares de Little Boy y Fat Man. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en esferas de influencia, lo cual fue nombrado por Winston Churchill como el telón de acero. Por lo tanto, inicia un episodio crucial que marcó la supremacía de Estados Unidos. La Guerra Fría, una guerra ideológica y cultural que enfrentó a Estados Unidos, el bando capitalista y liberal, contra el bando comunista y de izquierda radical liderado por la Unión Soviética. En la Guerra Fría hubo distintos episodios como la Guerra Civil Griega, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la crisis de los misiles, la Operación Cóndor y las dictaduras de Sudamérica, tales como las de Augusto Pinochet en Chile, Rafael Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay, Hugo Banzer en Bolivia, Juan Bordaberry en Uruguay y João Figueiredo en Brasil. Estas operaciones y sus influencias económicas y políticas, sumado al mayor éxito que tenían los países capitalistas comparados con los países comunistas, llevó a la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, que tuvo su estocada final con la caída del muro de Berlín, que era el símbolo físico del telón de acero. Y una Navidad de 1991, la URSS se desintegra y el símbolo de la hoz y el martillo caen del Kremlin un 25 de diciembre de este mismo año, marcando el fin de una era. Con esto, los avances de Estados Unidos no pararon. Cosas como el Internet, la computadora personal, el primer smartphone, películas de Hollywood, deportes como el béisbol, el fútbol americano y el básquetbol, premios de todo tipo en el entretenimiento sin igual. Estados Unidos sin duda es la potencia de nuestros días, aunque ahora se enfrenta a retos como el ascenso de China y un mundo más dividido. ¿Crees que Estados Unidos podrá mantener esa posición que tiene? Comenta tu opinión. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Esto ha sido Germanelik y les ha hablado Abimael Colón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.